Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido. Materia reservada. Estamos dentro de Materia reservada. Enseguida vamos a tener, si es posible, a nuestro compañero, nuestro colaborador, José Antonio Caravaca, que es quien casi siempre nos habla de todo lo referente a materia reservada, al mundo de los ovnis, pero en este caso es un asunto distinto, porque lo que nos quiere hablar nuestro compañero es sobre la distorsión, los arquetipos básicos, Harry, reconocibles, y la creatividad onírica en los encuentros cercanos con ovnis. Nosotros lo hemos titulado esta noche La teoría de la distorsión en el mundo de los ovnis. Hay que decir que en las últimas décadas no ha habido ningún avance significativo en la comprensión del fenómeno ovni, y particularmente en algunos de sus aspectos más confusos y desconcertantes, como son, por ejemplo, los encuentros cercanos. Pero quien nos cuenta todo este asunto es nuestro compañero José Antonio Caravaca. Buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Que como siempre vamos mal de tiempo. Vamos a intentar, si es posible, resumir el asunto de esta noche, aunque es muy interesante y hay mucha gente que está expectante a escuchar lo que nos vas a contar. Bueno, pues como bien avanzada, quizá todo aquello que hemos estado etiquetando dentro del fenómeno ovni como encuentros cercanos puedan obedecer a otro tipo de fenómenos o paradigmas que aún no hemos terminado de descodificar. No hay que olvidar que quizás los investigadores hemos estado intentando identificar como un solo fenómeno orquestado dentro de las apariciones de los no identificados, cuando realmente se pueden dar varios enigmas diferentes y que quizás encontrar una solución individual para cada uno de ellos pues pueda conducir al esclarecimiento final de todas estas manifestaciones que nos han ido acompañando desde hace muchísimo tiempo, y concretamente para el desconcertante apartado de los encuentros cercanos propongo una teoría, la teoría de la distorsión, que contempla la posibilidad de que todo aquello que, como decía, hemos estado etiquetando como encuentros cercanos con naves procedentes del espacio pueda obedecer a algún tipo de fenómeno que de alguna manera manipula la mente humana y se presenta ante los ojos del observador como si fuera una visitación extraterrestre, cuando realmente no se trataría de este tipo de eventos. A mí me parece un asunto importantísimo, sobre todo porque rompe un poco con lo que es el mundo de los ovnis, el clásico avistamiento, sino que en este caso José Antonio Caravaca nos introduce de lleno en todas estas posibilidades, y nosotros estamos por saber qué es eso de la distorsión. Cuéntanos. Bueno, podemos identificar la participación, la existencia de un agente externo desconocido, para el cual todavía no podemos conjeturar ningún tipo de origen o naturaleza, que de alguna manera puede ser algún tipo de energía, de entidad no física que conecta, que sintoniza con la mente de las personas, de los eventuales testigos, y que es capaz de representar ante sus ojos una representación, o de proyectar una especie de holografía tridimensional que incluso pueda contener corporeidad, que puede tener materia física, puede dejar incluso huella sobre el terreno, y lo más importante, lo que podría esclarecer muchos puntos oscuros de los encuentros cercanos, es que el material que se utiliza para la confección del encuentro, de esta manifestación tridimensional, sea origen o tenga el origen
en el inconsciente propio del testigo, al poder el agente externo conectar, sintonizar con la mente del testigo, obtiene los suficientes datos de la mente, de la psique del observador, como para obtener los detalles y los elementos que posteriormente se darán cita en el encuentro cercano. Esto explicaría un detalle que ha motivado múltiples e infinitas discusiones dentro de la comunidad ufológica, que es el hecho de que tanto la tipología Sí. y la morfología de los ovnis y de los propios humanoides sea prácticamente infinita, puesto que prácticamente existiría un tipo de ocupante de ovni y un tipo de nave espacial o de ovni, tantos como testigos hay, lo que de alguna manera es prácticamente imposible que en la extensa literatura ufológica pues se puedan dar tan cantidad diferente y, como decía, variopinta de diversidad morfológica observada en los humanoides, incluso en el aspecto externo de las naves, lo que de alguna manera implicaría que estamos ante algún tipo de fenómeno que, aunque sea externo al ser humano, esté provocado por algún tipo de, como digo, de operador o de agente desconocido, pero que de alguna manera tiene muchísimas implicaciones psicológicas, porque de hecho parece existir un vínculo claro entre la mente del observador y aquello que está presenciando. A mí me gusta muchísimo, no sé si a Harry, pero esta clase de investigación y todo lo que se está contando y todo lo que aquí aparece en el artículo de José Antonio Caravaca, que pueden ver en su blog a través de caravaca.blogspot.com, es para mí de lo más interesante, porque rompe, como decía al principio, con lo que es el clásico avistamiento, ¿no? El clásico objeto que vemos en los cielos, y sin embargo aquí ya comenzamos a profundizar un poquito más y a darle a lo mejor explicación, o quizás no, pero sobre todo hay una investigación exhaustiva que se está realizando y yo creo que es muy interesante, ¿no, Harry? Bueno, yo no lo encasillaría, me parece un error tratar de etiquetarlo en una sola dirección o en una sola línea de investigación, porque puede ser un fenómeno multifactorial, puedes darle algún nombre. Por ejemplo, eso de los hologramas, el fenómeno hologramático, que es muy plausible, entre otros, que puede darse en algunos casos, pero recordemos que un holograma no deja ninguna huella sobre el terreno, porque es una imagen virtual que se puede proyectar y que por lo tanto no deja, como en algunos casos se han dado, huellas de asentamiento de un trípode o de alguna zona quemada por un tipo de radiación. Eso no lo produce un holograma. Sí, escuchamos a José Antonio. Si me permite, el término de holograma tridimensional era para utilizar un símil que pudiera ser fácilmente reconocible y entendible. Estamos hablando de que el agente externo es capaz, y como creo que indiqué anteriormente, de producir esta escenografía ante los ojos de no solamente de una persona, porque no se trataría de un fenómeno mental, ni de un trastorno psíquico, ni de una alucinación, ni de un delirio, sería de una creación mental compartida entre el agente externo y el testigo. Incluso podría darle entidad física, de crear materia efímera cuya única permanencia en nuestro espacio tridimensional sería durante los instantes en los cuales se produce el contacto. Hay que tener en cuenta que las marcas, las huellas que se producen tras un encuentro cercano, estamos también diciendo, y ahí también estoy de acuerdo con Harry, que estamos hablando de una parcela concreta del fenómeno OVNI. No se pretende dar respuesta a todos los paradigmas que se han ido acopiando a lo largo de los años, cosa que sería demasiado complejo de resolver con una sola propuesta, pero que creo que en este caso la distorsión sí ofrece una respuesta adecuada a muchísimos episodios que se dan dentro del fenómeno OVNI y enmarcado concretamente en los encuentros cercanos. Hay que pensar, como decía, que muchísimas de las huellas y marcas que se encuentran después de un encuentro cercano, después de un supuesto aterrizaje de una nave espacial, son evidencia
que todos podríamos imaginar, como por ejemplo, como decía Harry, huellas de los trípodes, quemaduras, carbonizaciones, incluso rastros de radioactividad, y que de alguna manera son incluso informaciones distorsionadas de lo de que, como decía, como que cualquier persona podría pensar que un vehículo espacial debería dejar por lógica en un terreno, pero imaginaros, nadie ha imaginado que una nave que pudiera haber sido manufacturada en un planeta lejano, que tuviera que cruzar vastas regiones del espacio para llegar a nuestro planeta, la tecnología que utilizara al entrar en contacto, por ejemplo, con nuestra atmósfera, y esto es solamente un planteamiento hipotético, por ejemplo, imaginaros que en el despegue las energías que se ponen en funcionamiento convirtieran las piedras en diamantes. Nadie ha pensado eso y por ello nunca se ha producido. Fijaros que casi todas las muestras que se encuentran o que se analizan después de un incidente OVNI son de alguna manera rastros que suponemos que se pueden encontrar. Incluso en algunos incidentes se han encontrado muelles, incluso manchas de aceite, pero sin embargo nadie encuentra nada inhabitual. Imaginaros también que esta tecnología fuese capaz de cambiar la coloración de la arena, de la tierra, del terreno en el cual ha estado posado aquel objeto, y en el despegue imaginaros que, por ejemplo, la arena del desierto tomara una coloración azul. Sí. Sin embargo, esto no se ha dado. Sí, también es cierto. Sí, bueno, es que, como digo, que no hay que restringirnos a una sola línea de investigación. Pero si os fijáis, todo el comportamiento de muchísimos de estos artefactos observados en tierra obedecen a comportamientos adjudicables a maquinaria humana. ¿Cómo es posible que un artefacto espacial, que incluso algunas de las características observadas parece que se encuentran a años luz de la tecnología aeronáutica que manejan nuestros más sofisticados aparatos, que son capaces de efectuar maniobras en el aire impensables para nuestra aeronáutica, y sin embargo cuando toman tierra pues tienen escapes de gas, tienen escapes de llamas y tienen cosas que de alguna manera se asemejan a nuestra ingeniería más rudimentaria. Exacto. Bueno, volviendo al tema de las huellas, se dan delante de nuestras narices y casi todos los días huellas que todavía no se han explicado del todo de manera satisfactoria. Me refiero a los crop cycles, a los círculos de las cosechas que aparecen y que todavía hasta hoy pues producen mucha polémica y mucha discusión. Sí, pero eso sería arena harina de... No, pero son huellas al fin y al cabo. Sí, ¿Huellas de qué? No lo sabemos. Sí, pero tampoco hay una asociación directa entre el fenómeno OVNI, entendido como que las huellas que se producen o las marcas o las figuras geométricas que se producen en los campos cerebrales estén directamente relacionadas con el descenso, con el aterrizaje o producida por un objeto volador no identificado, aunque hay conjeturas en este sentido, pero no hay ni una literatura, ni una documentación, ni una información que de alguna manera indique que existe esta relación tan evidente como por ejemplo se pueda hablar en el caso de los encuentros cercanos. Además, estoy diciendo que no se puede descartar tampoco. No, ni se puede afirmar. Claro, está entonces, en el aire, sí. Se queda en el aire, pero hay otro detalle interesante. En los encuentros cercanos y en muchísimas experiencias OVNI, los investigadores han rastreado, han encontrado un detalle, un elemento del cual se ha debatido también muchísimo en las últimas décadas, que es el factor absurdo. El cómo dentro de algunas experiencias OVNI, o en la mayoría de ellas, sobre todo como digo, en los encuentros cercanos, que es lo que nos ocupa esta noche, pues estos detalles absurdos parecen que están colocados, como decía el insigne investigador Jacques Vallée, dentro de la experiencia, como para restar credibilidad al relato del propio testigo, como los testigos son capaces de narrar que hay elementos dentro de la experiencia que carecen de toda lógica. Pero a mí me hace gracia, José Antonio, cuando se habla de este término de absurdo. Pero ¿absurdo para quién? Para nosotros, ¿no? Sí, pero de todas maneras son detalles que son realmente absurdos. Por ejemplo, en un descenso que ocurrido en Estados Unidos, un encuentro cercano muy conocido ocurrido en la década de los 70, protagonizado por un ingeniero, William Laston, que observó una máquina
que había descendido sobre la autopista, que incluso le impedía circular. Él observó letras y números entendibles, eran números que podemos utilizar nosotros, y ese es un detalle realmente absurdo, que una nave espacial pues tenga letras de nuestro abecedario y números que nosotros podamos interpretar. Pero de alguna manera la teoría de la distorsión sí puede explicar este detalle y restar sobre todo la importancia que quizás nosotros hemos estado intentando añadir incógnitas al enigma que no existen. Por ejemplo, darle una envergadura al absurdo como si se tratase de algo incomprensible. Exacto. Algo como cuando dicen que Dios escribe con renglones torcidos, y digamos encontrar una solución a todos los enigmas dentro del fenómeno OVNI puede acarrearnos o conducirnos a un callejón sin salida, cuando esos enigmas son ficticios, cuando son elaborados desde nuestra propia ignorancia. Como el planteamiento de la distorsión dice, el agente externo sintoniza con la mente humana, extrae esa información. Yo comento que el proceso de creación del encuentro, esa representación que se representa ante el testigo como una proyección holográfica, como una proyección de cine, para que todos vuestros oyentes lo puedan entender, se produce mediante un proceso creativo muy similar al que podemos desarrollar nosotros mientras dormimos, y que yo defino dentro de la teoría de la distorsión como la creatividad onírica. Y dentro de los sueños, si os fijáis, nosotros podemos conducir, por ejemplo, un vehículo normal y corriente con una sola rueda, y cuando estamos en el sueño lo consideramos como normal. Has entrado en el terreno de Harry. Me estás pisando el terreno, claro. Sí. Bueno, a propósito, la cita exacta es, Dios escribe derecho sobre renglones torcidos y no al revés. Y otra cosa que me recuerda un poco a un filósofo antiguo que dijo, lo creo porque es absurdo. Sí. No sé si conocen esa cita. Sí. Bueno, el mundo del absurdo, en el mundo onírico, pues no tiene esa misma connotación. Es que ahí pues se mezclan todo y se toma como plausible y natural algo que en la realidad, digamos, de vigilia, pues no lo podemos aceptar. Pues evidentemente esa fenomenología es la que nosotros estamos observando, estamos acotando dentro de los encuentros cercanos, y de ahí que se explicara muchísimos de los incidentes, incluso algunos de los cuales hemos abordado aquí en Otro Mundo, como cuando hablamos del incidente de Joe Simonton, aquel hombre que recibió por parte de los tripulantes de un objeto volador no identificado que habían aterrizado en el patio de su domicilio, y que le habían entregado unas galletas que estaban cocinando en la parrilla. Tenían dentro de la nave espacial una parrilla y estaban cocinando unas galletas. Y estos detalles que de alguna manera parecen evocarnos al mundo onírico, de alguna manera tendrían su explicación, tendrían su decodificación, si entendemos que el proceso de gestación de muchas de estas experiencias, a través siempre de un agente externo, que es el que de alguna manera delimita los factores que se ponen en juego. Es el que nos fabrica, ¿no? Dijéramos, el que nos fabrica. El que fabrica el fenómeno, que es una cosa ajena totalmente y desconocida para nosotros, pero como nosotros participamos en la gestación de ese fenómeno, nosotros aportamos esa creatividad onírica, y esto creo que explicaría como un epifenómeno, como un hecho colateral a la fabricación del encuentro cercano, el añadido de estos elementos absurdos que se producen en el mismo proceso de creación de las vivencias, de los eventos. Y por eso comentaba al inicio que los investigadores han elevado hacia cotas, digamos, prácticamente inconmensurables, que son prácticamente imposibles de descifrar el hecho del absurdo, puesto que en algunas experiencias estos detalles parece que no tenían ni siquiera razón de ser, pero sin embargo creo que de esta forma se podrían entender cuando
estaríamos ante un proceso de creación mental compartida entre el testigo y el agente externo. También hay que tener en cuenta que si se tratara de un fenómeno puramente mental, y esta discusión la he tenido... O sea, un fenómeno telepático en este caso. Sí, tendría un origen, un fenómeno telepático, un fenómeno de sintonización, de canalización. Esta discusión yo la he tenido con algunos colegas norteamericanos que me decían, bueno, no es posible que se trate de un fenómeno puramente mental y que no necesite la participación de un ente, de una entidad, de algo desconocido. Y yo comentaba que no, que es imprescindible, y creo que esa participación de algo desconocido es palpable, puesto que si se tratase de un fenómeno puramente mental, si se tratase de algún tipo de patología todavía no especificada por la psicología, por la ciencia, por la medicina, que no hubiera sido todavía localizada, creo que los encuentros cercanos se producirían en cualquier situación, se producirían cuando una persona está a lo mejor en el teatro, viendo un partido de fútbol, se encuentra en plena calle. Sin embargo, los escenarios son muy elegidos y sobre todo, como decía, el agente externo en este caso también ejerce como director, como la mano que ejecuta lo que se presenta ante los ojos del observador y evita que el material inconsciente del testigo fluya de una manera descontrolada, y que, por ejemplo, el testigo, cuando ve el aterrizaje del ovni, en vez de ver el descenso de un humanoide, vea, por ejemplo, el descenso de su actor o de su cantante favorito, o incluso el de su jefe. Sí, bueno, a mí no me gusta demasiado el término fabricación dentro de este contexto. Entre comillas. Sí, yo diría más bien que es una forma de proyección o de producción, porque la proyección inconsciente hace que uno tienda a ver y a escuchar lo que espera ver o escuchar, ¿no? Cada uno oye solo aquello que está dentro de sus parámetros. Sí, pero proyecta, el término fabricación también vendría al uso, puesto que también yo he podido rastrear que el agente externo siempre o casi siempre en los inicios de la estación de la fabricación de estas experiencias suele colocar de base algunos elementos que podemos encontrar repetidos en los encuentros, y el hecho... Pero eso es un ensamblaje, no sería una fabricación propiamente dicha. Sí, pero podemos caer fácilmente en logomaquias, o sea que estamos atendiendo más a las palabras que al fondo de la cuestión, ¿no? Y eso creo que tenemos que evitarlo también, porque sigue siendo un misterio. Pero fijaros cómo en los encuentros cercanos se ha observado en repetidas ocasiones varios elementos o varias conductas por parte de los tripulantes de los no identificados, que es bastante sospechosa, y es, por ejemplo, que en la mayoría de las ocasiones, independientemente, y esto es muy importante, independientemente de la morfología de los humanoides, ya sean altos, gigantescos, bajitos, pequeños, diminutos, inclusive más gruesos, más delgados, todos parecen entregarse a las mismas labores, o están recogiendo muestras del terreno, o están explorando las inmediaciones del platillo volador del que has descendido, o se encuentran en tareas de reparación, o incluso cuando establecen algún tipo de comunicación con el testigo, esta es prácticamente una conversación que no tiene ningún tipo de sentido, y esto de alguna manera parece indicar que sería inviable que, si se tratase de civilizaciones diferentes, como postulan algunos investigadores, estas se pusieran de acuerdo en una forma uniforme de actuación, y que todas utilizaran, por ejemplo, para la toma de muestras, todas estas civilizaciones, como digo, por muy diferente que fuera su origen, pues utilizaran los mismos medios rudimentarios que nosotros mismos utilizamos, o que nosotros mismos imaginamos que deberíamos de utilizar si nos encontrásemos en una misión de exploración de un planeta desconocido, como por ejemplo es una pala. Parece desconcertante que dentro de este engranaje sofisticado de visitación extraterrestre, pues estos alienígenas, por mucha tecnología que pueda desplegar su nave, tengan herramientas para la inspección de terreno totalmente vulgares y ordinarias, y que se asemejan a las que nosotros utilizamos para tal cuestión. Sí, ya para terminar, José Antonio, bueno, decir que en el artículo de nuestro compañero
se encuentran personajes célebres en la investigación, bueno, y científicos. Está Jacques Vallée, por ejemplo, está Dennis Stacy, está el profesor Hynek o John Spencer. Bueno, todos ellos que cada uno ha dicho algo distinto sobre este tema, que me parece muy interesante. Yo lo que hago es invitar a los oyentes a que, repito, entren en este blog en caravaca.blogspot.com y verán este artículo, este asunto que lleva por título en el blog de Caravaca: la distorsión, los arquetipos básicos reconocibles y la creatividad onírica en los encuentros cercanos con ovnis. No tenemos más tiempo, José Antonio. Es un tema para mí fascinante. Hay que decir que este asunto no es peccata minuta, ya que ha sido publicado en una prestigiosa revista francesa, ¿no es así? Bueno, estamos iniciando una campaña de divulgación de la teoría para también compartir diferentes opiniones con compañeros de diferentes lugares. Bueno, y el fenómeno ovni, que aunque muchos lo quieran ya casi eliminar, cierto es que decimos en cada jornada, en cada edición, que sigue estando vivo, y sobre todo que temas como estos abren otra vía para dar explicación a lo que, bueno, consideramos como los no identificados. Muy bien, José Antonio, un fuerte abrazo. Pues nada, un placer como siempre, un abrazo a todos. Buenas noches. Dice José Antonio en su artículo, al final, que quizás se trate de un fenómeno o epifenómeno psicosocial vinculado al inconsciente colectivo y que interactúa con cierta independencia y con un tipo de inteligencia limitada y parasitaria regulada con ciertos automatismos con los seres humanos. O por el contrario, tampoco podemos descartar que se trate de un sistema de manipulación o camuflaje puesto al servicio de otro tipo de inteligencias desconocidas. Sea como fuere, todos estos asuntos, todos estos temas, datos, siguen siendo para muchos materia reservada. Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.